Cuando Xiao Bao vio a Wayen llegar a la residencia Su, Su Jin todavía estaba en camino. Que Siming parecía haberlo sabido de antemano y ya estaba sentado en la silla del gran maestro en la habitación de Xiao Bao, disfrutando tranquilamente de su té. El rostro de Wayen estaba pálido como el papel y aunque no había heridas visibles en su rostro, su cuerpo parecía tan demacrado que daba la sensación de derrumbarse en cualquier momento. Xiao Bao notó de un vistazo que su brazo izquierdo estaba atado a su costado con un vendaje. Wayen miró a Que Siming sin expresión alguna, luego giró la cabeza y le sonrió levemente a Xiao Bao. «He vuelto, Xiao Bao». Xiao Bao se contuvo, pero no pudo evitar señalar su brazo y preguntar: «¿Qué pasa con esto? ¿Qué te pasó?» «Probablemente ahora sea un inútil». «¿Inútil? ¿Qué quieres decir con ser un inútil? ¿Qué quieres decir con probablemente?» «Xiao Bao, ¿estás preocupado por mí?» Xiao Bao se quedó atónito, frunció los labios, giró la cabeza y tiró del brazo de Wayen. Wayen gritó de dolor y una fina capa de sudor apareció en su rostro. El corazón de Xiao Bao se apretó y lentamente le arremangó la manga. Cuando vio que el brazo de Wayen mostraba un aterrador color negro carbonizado, su corazón se sintió como si lo hubieran golpeado con fuerza. Que Siming, que los había estado observando en silencio, se levantó y caminó hacia los dos con una sonrisa en la comisura de los labios. El cuerpo de Xiao Bao tembló incontrolablemente, miró fijamente a Wayen, luego a Que Siming y finalmente miró el brazo carbonizado tocándolo con cuidado. «Oye, espera, no lo toques». Wayen emitió un pequeño grito, pero ya era demasiado tarde. En cuanto a la mano de Xiao Bao se abrió, tocó la piel. Esta se retrajo inmediatamente como si estuviera tocando llamas terriblemente calientes. «Pero Wayen, ¿qué te ha pasado?» Wayen miró en silencio su brazo, su frente llena de sudor y finalmente respondió: «Me ha envenenado la flor del demonio rojo». Ay, no puede ser. Siempre tiene que haber un error. Bien podrías haber usado tácticas tan buenas para obtener la flor demonio roja y retirarte sin ningún rasguño, pero... Ay, de verdad, ¿no sabías que la gran llama Dalu no se puede tocar directamente con las manos? ¡Qué tonto! Wayen, en respuesta a la burla de Que Siming, solo le dio una mirada fría. Se quitó la mochila de la espalda con una mano y la arrojó a sus pies diciendo: «La última flor ya está en camino. Deberías comenzar a prepararte». «Oh, ¿tan pronto?» Durante más de medio año el mundo marcial se ha vuelto loco buscando la flor del demonio rojo. La leyenda dice que quien obtenga una puede cambiarla por cualquier cosa que desee. Incluso un peso equivalente en oro no es tan valioso como esta flor. En tales circunstancias, aún así pudiste encontrar otra. Increíble. Supongo que solo un poder que domine el mundo podría hacerlo. Me pregunto, ¿qué ofreciste a cambio? Pero lo único de valor que tienes debe ser la información sobre esa persona, ¿verdad? Que Siming, ¿qué pasa? ¿De qué sirve saber tanto? Has encontrado lo que querías, ¿no? Por supuesto, y tengo que agradecerte por ello. Xiao Bao estaba casi estupefacto al ver esto. ¿Quién hubiera pensado que alguien podría discutir tan ferozmente con Que Siming? Después de esto, preguntó ansiosamente: «Dime, ¿se puede curar el veneno de la flor del demonio rojo?» «Wayen, es que tu brazo, yo...» «Oye, está bien. De todas maneras no manejo una espada con mi mano izquierda». «Wayen, puedes tomarlo con un poco de seriedad. Tu brazo está a punto de quedarse inservible. ¿No se te ocurre una forma de salvarlo?»
Es que me gustaría poder salvarlo, sí, pero no hay manera. Xiaobao, no necesitas preocuparte demasiado. Xiaobao rápidamente se apartó de él y miró a Kesiming diciendo: Doctor divino, ¿puedes salvarlo? Kesiming estaba jugando con una caja en sus manos, viendo la llama fresca de Dalu y respondió: Por supuesto que puedo. Cao Kai, en cambio, que estaba observando fríamente desde un costado, dijo: Joven maestro, ¿por qué salvarlo? Que se muera, se lo merece. Antes de que Xiaobao pudiera decir algo, Kesiming se volvió hacia Cao Kai y le dijo: Tú, no necesitas quedarte aquí. Ve a buscar a Su Jin. Él debería estar en camino. ¿Tú quién te crees que eres para darme órdenes? Te estoy diciendo que busques a Su Jin por el bien de tu joven maestro. Haz que Su Jin cambie de ruta para encontrar la estrella del destino. Asegúrate de ocupar los 7 días soleados consecutivos antes del comienzo del otoño. Ya casi es julio, el apogeo del verano, por lo que tales oportunidades no deberían desaprovecharse. Pero una vez que se pierdan no habrá más oportunidades, ¿entiendes? Entonces, ¿irás o no? La cara de Cao Kai se puso roja de ira y después de darles unas miradas a Kesiming y a Wayen, se dio la vuelta y salió corriendo. Xiaobao, que estaba concentrado en Wayen, inmediatamente le preguntó a Kesiming: ¿De verdad puedes salvarlo? Xiaobao de repente hizo una pausa, como si se diera cuenta de algo. Tú lo sabías desde el principio, ¿cierto? De repente, entendió lo que significaba deberme un favor. Kesiming levantó su rostro y señaló la nariz de Xiaobao. ¡Pum! ¿De verdad te doy la razón? ¿O lo envenené? ¿O le hice recoger la flor sin más? Di de una vez qué es lo que quieres a cambio. Es muy simple lo que quiero. Kesiming inmediatamente señaló a Jinbao. Dámelo a él. Lo quiero a él. Xiaobao se quedó atónito al ver cómo la cara de Jinbao se ponía roja lentamente. Después, Kesiming habló sin ninguna consideración. Él ha sido mío durante mucho tiempo. Si me lo das, puedo salvar su brazo y su vida. La toxicidad de la flor demonio rojo no es solo eso. Quemará lentamente desde el punto de contacto hasta el corazón. Una vez que llegue a los órganos, no habrá salvación. Calculo que le quedan unos 4 o 5 días. Y tú, Jin Xiaobao, no olvides que también dependes de mí. Los ojos de Xiaobao iban y venían entre Jinbao y Kesiming. Incapaz de pronunciar una palabra, no pudo evitar preguntarse si esta preferencia por el mismo sexo era contagiosa. Kesiming miró con impaciencia la expresión de Xiaobao y dijo: No seas desvergonzado. Si este tonto testarudo no hubiera insistido en venderse a tu familia Jin, queriendo desesperadamente ser el sirviente de alguien, no me molestaría en este asunto. ¿Lo has obligado o algo así? Vete al infierno. Fue él. Kesiming se volvió hacia Jinbao y le preguntó: ¿Qué fue lo que le dijiste? La cara de Jinbao estaba casi ardiendo y tartamudeó durante un largo rato sin poder hablar. Joven maestro, yo antes hacia él tengo que asumir la responsabilidad, joven maestro. La mandíbula de Xiaobao casi se cae
Que Siming asintió con la cabeza en señal de aprobación y le dijo a Xiao Bao: «Lo escuchaste, ¿no? Fue voluntario». De repente, se acercó y abrazó el hombro de Jin Bao, bajó la cabeza cerca de su oreja y exhaló ambiguamente diciendo: «Fue voluntario, ¿no?». La cabeza de Jin Bao asintió hasta su pecho, y debajo de la máscara de Que Siming, sus ojos brillaban increíblemente mientras miraban fijamente a Xiao Bao. Sus delgados labios todavía estaban cerca de la oreja de Jin Bao y con una voz encantadora, baja y ronca, audible para todos los presentes, preguntó: «Yo te gusto, ¿no es así? Luego levantó la barbilla de Jin Bao girando su rostro hacia Xiao Bao. Las orejas de Jin Bao se pusieron rojas. Todavía lucía inocentemente sencillo, pero usó una expresión que Xiao Bao nunca había visto antes. Mientras que Siming vendaba a Wayen dijo: «Tienes tanta suerte de haberme conocido. No hay más de 5 personas en el mundo que puedan curar el veneno de la flor demonio roja. Si hubieras tardado más, tu brazo habría quedado completamente inservible». Xiao Bao quedó mirando fijamente un chorro de sangre negra y humeante en el suelo. Todavía no se había recuperado de la noticia de Jin Bao y Que Siming. Mientras tanto, Que Siming, sin permitir ningún arrepentimiento, tomó directamente un cuchillo y cortó las puntas de los 5 dedos de Wayen. Después, plantó innumerables agujas en su brazo y luego la sangre negra fluyó desde las yemas de los dedos, lo que lo hizo sentir extremadamente incómodo. Wayen movió el brazo. La hinchazón había disminuido significativamente y el intenso dolor, como si lo hubieran asado en un fuego feroz, había desaparecido. Wayen no pudo evitar mirar a Que Siming. Aunque este hombre tenía una reputación notoria, sus habilidades médicas eran realmente notables. Había visto varios médicos famosos en el camino, los cuales todos sacudieron la cabeza impotentes ante el veneno de la flor demonio rojo. Después de todos los problemas, Que Siming realmente le había salvado la mano. Parecía que de hecho podía curar el veneno de Xiao Bao. Después de terminar el trabajo, Jin Bao rápidamente tomó una toalla húmeda y secó las manos de Que Siming con cuidado. Luego, Que Siming miró de reojo a Xiao Bao y dijo: «Como acordamos inicialmente, una vez que estés desintoxicado me lo llevaré. Si te atreves a faltar a tu palabra o intentas decir algo para convencerlo, te garantizo que probarás algo aún peor que el veneno frío». Después de que Siming se llevara a Jin Bao, Xiao Bao y Wayen se quedaron mirando torpemente el uno al otro. El cielo allá afuera se oscurecía gradualmente y los ojos brillantes de Wayen parecían aún más transparentes. Esos ojos miraban a Xiao Bao con un deseo tan obvio que Xiao Bao, sintiéndose abrumado inconscientemente, quiso escapar. Wayen suspiró y se acercó a Xiao Bao para tomarle la mano y finalmente dijo: «¿Tu cuerpo se siente mejor?». Xiao Bao asintió sin comprender. No sabía cuándo había comenzado, pero Wayen había crecido más que él. De hecho, era un periodo de rápido crecimiento. En poco más de un año había crecido tanto que su figura se había vuelto más grande y su cuerpo parecía más delgado y poderoso. Su apariencia, que ya era rara, ahora estaba teñida con una capa de ligera tristeza, lo que lo hacía aún más atractivo y difícil de apartar la mirada. Ahora bien, este intento ligeramente esperanzado, cauteloso y torpe de complacer, lo hizo tan nervioso que no se atrevió a mirarlo a la cara. De repente Wayen se inclinó y chupó suavemente sus labios y luego le sonrió. «Xiao Bao, he estado pensando durante varios días». Xiao Bao sintió que estaba a punto de derrumbarse. Lo empujó y corrió hacia la puerta en 3 rápidos pasos.
Wyan se quedó atónito por un momento, luego rápidamente se giró para agarrarlo presionándolo contra la pared. La distancia entre ellos era apenas de unos centímetros y la barbilla de Xiao Bao estaba sostenida por Wyan. El cálido aliento de Wyan se esparció entre sus labios y dientes, y el sonido de los latidos del corazón eran tan fuertes que podían escucharse claramente. Xiao Bao, si mi mano estuviera discapacitada, ¿podría gustarte aún? Xiao Bao siempre tuvo miedo de que le preguntara eso. ¿Cómo debería responder? ¿Decir que sí? Entonces, ¿los dos se reunirían felizmente? No, ya no podía seguir engañándose a sí mismo. Tal como estaban ahora mismo, ni incómodos ni claros. No sabía cómo actuar, no sabía qué actitud adoptar hacia Wyan. No quería afrontarlo y no quería responder. Sin embargo, Wyan no se rindió y continuó. Xiao Bao habla. ¿No te seguiría gustando? Tú solo deja de obligarme. Xiao Bao, eres tú quien me obliga. Me queda poca paciencia. Quiero matar a todos los que distraen tu atención, a todos los que nos obstaculizan y luego esconderte donde nadie pueda encontrarte, para que solo puedas tenerme a mí, para que solo puedas quedarte conmigo. Xiao Bao, si no puedo tenerte, no puedes detenerme. Cuando el veneno en ti se disipe, te llevaré lejos. Xiao Bao lo miró en estado de shock. Wyan le tocó la cara y lo miró fijamente diciendo de nuevo: lo digo en serio, Xiao Bao. O volvemos a ser como antes y estoy dispuesto a escucharte y estar donde tú estés, o te llevaré lejos. A partir de ahora, solo podrás verme a mí sin otra opción. Xiao Bao, me odies o no, quieras o no, a menos que muera nunca te dejaré ir. Xiao Bao no podía creer que Wyan se hubiera vuelto tan obsesivo. Después de un rato, viendo la cara de Xiao Bao sin expresión, Wyan continuó. Xiao Bao, ¿te arrepientes de haberme conocido? Te arrepientes, ¿verdad? ¿Acaso has olvidado que me querías al principio? ¿Has olvidado lo que dijiste? Ahora simplemente te arrepientes. Yo debería ser el que se arrepienta. Si no fuera por ti, ¿cómo pude llegar a ser así? Wyan, no me consideres un hombre voluble que abandona las cosas a medias. Hemos llegado a este punto por tu culpa. Tienes razón. Es por mi culpa. ¿Qué quieres que haga para que... Xiao Bao, ¿podemos volver a como éramos antes? No, Wyan. No podemos volver a como éramos antes. Entonces no me culpes por obligarte. Si no podemos estar como éramos antes, entonces haremos las cosas como yo quiero. Xiao Bao, solo me pertenecerás a mí. No importa lo que pienses en tu corazón, solo puedes ser mío. Wyan, basta. Basta, por favor. Ahora tengo mucho miedo. ¿Qué pasa si que Simin que no puede salvarme? Mi mente está hecha un lío. No me fuerces. Déjame pensar. Cuando el veneno se haya ido te diré lo que pienso, pero ahora solo mantente alejado, por favor. La mente de Xiao Bao estaba en caos. No podía entender nada. Tenía miedo de enfrentarse a Wyan. Una sola mirada o palabra de él podía provocar una tormenta en su corazón. Pero la presencia del veneno era como una montaña que se cernía sobre él y le hacía perder el entusiasmo por todo. Tal vez, solo cuando le extirparan ese tumor podría abrir de nuevo su corazón, enfrentarse a sí mismo y a Wyan con calma.
De lo contrario, no podría evitar recordar constantemente quién lo había empujado al abismo. Wayne lo observó en silencio durante un rato y luego finalmente asintió. Xiaobao suspiró aliviado y lo apartó con suavidad. Voy a cenar con mis padres. Tú deberías irte, Wayne. Finalmente, Wayne le apretó la mano y susurró. Xiaobao, no me mientas otra vez. Wayne no apareció durante varios días como lo prometió. Mientras tanto, Sujin también regresó a la residencia Su. Tan pronto como Sujin regresó, no le dio buena cara a nadie. Primero señaló a Kesiming y dijo: Kesiming, recuerda, yo, Sujin, guardo rencor. Lo recordaré. Luego, Sujin señaló a Xiaobao. Me ocuparé de ti más tarde. Después, Sujin arrastró a Kesiming a una habitación separada, donde discutieron algo. Xiaobao miró a Jinbao, que estaba de pie torpemente y lanzaba miradas furtivas. De repente, lo llamó para charlar. El rostro de Jinbao se puso pálido y se arrodilló de golpe. Joven maestro, Jinbao se disculpa con usted. No puedo seguirlo en el futuro, por favor no me culpe. Cao Kai, que estaba junto a Xiaobao, puso los ojos en blanco, demasiado perezoso para mirar a Jinbao. Xiaobao sintió un escalofrío en su corazón, no pudo evitar sonreír generosamente y le dio una palmadita en el hombro. ¿Por qué debería culparte, Jinbao? Está bien. Si quieres estar con él, es tu decisión. Xiaobao estaba lleno de expectativas, esperando que Jinbao finalmente dudara en hablar, revelando que Kesiming en realidad lo había amenazado y que no quería hacerlo. Sin embargo, los ojos de Jinbao se iluminaron con culpa y gratitud y dijo entre lágrimas: Gracias, joven maestro. Xiaobao miró a Cao Kai y ambos tenían expresiones de dolor. Jinbao quería decir algo más, pero de repente desde la habitación de al lado se escuchó un grito enojado de Sujin. Kesiming dijo algo en voz baja y Xiaobao no pudo escucharlo, pero las habilidades de Cao Kai y Jinbao pudieron escucharlo claramente. Ambos fruncieron el ceño y se miraron. Xiaobao los miró desconcertados y preguntó: ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que dijeron? Antes de que pudieran responder, la puerta de la habitación contigua se abrió de golpe y Sujin salió furioso. Xiaobao se acercó apresuradamente a Kesiming. Doctor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué le pasó a Sujin? Kesiming parecía estar de muy buen humor y sonreía amablemente, lo que era raro en él. Le sonrió a Jinbao y le dio unas palmaditas íntimas en la cintura. Ignorando su expresión avergonzada, apoyó la cabeza en su hombro, dándole a Xiaobao y a Cao Kai una sonrisa malvada. Xiaobao, cuando te desintoxique, necesito la ayuda de tu pequeño amante. Antes de que Xiaobao pudiera reaccionar, Kesiming le dio un beso en el cuello a Jinbao y se rió suavemente. ¿Qué debo hacer? ¿Alguien me debe un favor otra vez? El veneno frío es una sustancia extremadamente yin. Para eliminarlo, solo se puede utilizar la flor demonio rojo extremadamente yang. La desintoxicación requiere 7 días consecutivos de clima despejado. Si llueve, todos los esfuerzos anteriores serán en vano. El método de desintoxicación parece simple, pero en realidad es muy difícil de realizar. Sin embargo, ya he reunido todas las hierbas necesarias, incluida la crucial flor del demonio rojo. Ayer, Song Seng-Wayen también me entregó la última planta. Mañana tendré que aislarme durante 3 días para preparar la medicina, de modo que ese aspecto esté resuelto.
Durante la desintoxicación, se utilizan agujas de plata para abrir los principales puntos de acupuntura en todo el cuerpo. Luego, se sumerge al paciente en la solución desintoxicante hecha por la flor del demonio rojo para expulsar el veneno frío de su cuerpo. Se debe utilizar la energía interna para calentar la solución y la temperatura del agua debe mantenerse dentro del rango que su cuerpo pueda tolerar. Debe sumergirse durante 2 horas seguidas. Esto requiere una profunda fuerza interna y un control preciso de su energía interna. Por lo tanto, además de su yin, también necesito a Song Sen-Wayen. De lo contrario, una persona no puede soportar el agotamiento continuo de energía durante 7 días. Su yin resopló con desdén, que Simic lo ignoró y continuó dirigiéndose a Xiao Bao. Los primeros 2 días serán muy dolorosos. Luego, el dolor disminuirá gradualmente. Prepararé medicamentos para aliviar el dolor, pero cuánto puedas soportar dependerá de ti mismo. El próximo momento adecuado será dentro de 6 días. Luego, a principios del mes siguiente, el día 8, y luego el día 19 del mes siguiente. Después de eso será otoño. Piénsalo y decide cuándo comenzar. Xiao Bao apretó el puño y dijo: lo antes posible. Bien, eso es lo que pienso también. Estoy cansado de estar cerca de ti y de gente todo el día. Luego, Su Yin dijo fríamente: tan pronto como Xiao Bao esté bien, debes irte inmediatamente. Yo no te detendré ni un momento más. Mírate, eres tan ambicioso. Incluso si no lo provoqué para que se fuera al acantilado de Pico Rojo, ¿de verdad crees que pudiste haber matado a Song Sen-Wayen? Su Yin apretó los dientes y dijo en respuesta: si no hubiera venido a causar problemas, Song Sen-Wayen ya habría muerto hace mucho tiempo. Su Yin, deja de soñar despierto. El hecho de que esté en Dali no significa que no sepa lo que esté sucediendo a miles de kilómetros. Sé que no estás satisfecho, pero deberías apreciar los pros y los contras. Song Sen-Wayen debería seguir con vida, al menos no deberías ser tú quien lo mate. Que Simic, no depende de ti decidir cuándo hablar. Ya conseguiste lo que querías, así que consideremos el asunto resuelto. Después de hablar, Su Yin se puso de pie, caminó hacia la puerta a grandes zancadas, se dio la vuelta y señaló a Xiao Bao. Quédate quieto. Hay un límite incluso para ser fácilmente influenciable. Si vuelves a actuar tontamente, no me molestaré más contigo. Xiao Bao se quedó mirando fijamente a Su Yin mientras se alejaba rápidamente. Pensó en lo que Su Yin acababa de decir y sintió que le ardían las mejillas. Esta vez, Su Yin estuvo enojado con él por mucho más tiempo que nunca. Aunque Xiao Bao no creía que Su Yin realmente no se molestaría más con él, se sintió culpable por decepcionarlo repetidamente. Su Yin quería guiarlo de nuevo al camino correcto, para que se casara y tuviera hijos en el futuro, para tener una casa llena de descendientes en lugar de seguir enredado con Wayen. Varios días pasaron silenciosamente mientras la mente de Xiao Bao divagaba llena de ansiedad y miedo. Desde su regreso de la casa de Wayen, esta era la segunda vez que Xiao Bao lo veía. La recuperación de Wayen fue asombrosa. Esta vez, su brazo se movió libremente y era la primera ocasión que Wayen había podido entrar a la mansión Su sin ningún obstáculo. Las expresiones de los presentes eran peculiares, especialmente la tensión entre Su Yin y Wayen. La situación se volvió aún más incómoda para Xiao Bao, quien se encontraba sumergido en una gran tina de madera con su cuerpo perforado con agujas de plata. Todos lo observaban pensativamente, con Cao Kai y Jin Bao listos para sujetarlo si se resistía por el dolor.
Empecemos. ¿Quién irá primero? Wayen le lanzó una mirada fría a Sujin y dijo: Tú. Mi brazo aún no está completamente curado. Sujin, sentado en un tapete en el suelo, ni siquiera miró hacia atrás y contestó: Ay. Entonces, ¿por qué viniste? Vete ya. Vine a ver cómo está Xiaobao. Wayen junto a la bañera de madera. Sujin lo miró ferozmente, luego cerró los ojos, concentrándose en su respiración. Wayen, deberías irte. No, Xiaobao. Sé que estás sufriendo y me quedaré contigo. Luego, Cao Kai habló con desdén. Simplemente regresa. Aquí solo estorbas. Wayen actuó como si no hubiera escuchado nada. Su atención estaba únicamente en Xiaobao, que Siming, con expresión perpleja, se acercó y extendió su mano frente a Xiaobao sosteniendo una pastilla oscura. Toma esto. Si tomas demasiado te volverás un tonto, pero de vez en cuando 1 o 2 veces está bien. Hará que el dolor sea más soportable. Agradecido, Xiaobao tomó la pastilla y se la tragó. Justo cuando estaba a punto de agradecerle, que Siming exclamó: «Tus gritos son tan molestos como un cerdo al que están matando. Si no fuera porque Jinbao me lo impidió, te habría obligado a tomarla cada vez». Sujin, todavía con los ojos cerrados, dijo: «Que Siming, no pierdas el tiempo». Al poco rato, Jinbao encendió el carbón debajo de la tina de madera y Sujin manipuló las llamas para que se encendieran. Xiaobao, escúchame. Si hace demasiado calor, aguanta. Si accidentalmente tiras la bañera al moverte, es tu culpa. Si sientes que hace demasiado calor y no puedes soportarlo, simplemente dilo. Xiaobao asintió a lo que dijo que Siming, y después de tomar la pastilla, su cuerpo se sentía lento y su mente un poco somnolienta. De repente, que Siming se dirigió a Wayen. «No dejes que se duerma. Si lo hace, se quedará dormido cocinado directamente». La mente somnolienta de Xiaobao de repente se despertó un poco y tan pronto como abrió los ojos, vio los ojos brillantes de Wayen. Parecía que la temperatura estaba subiendo. Mientras Xiaobao sentía que su rostro ardía, Wayen se inclinó, frotó su mejilla contra la cara de Xiaobao y dijo suavemente: «Si te sientes incómodo, dilo, pero no te duermas». El corazón de Xiaobao latía sin control, apartó un poco la cara y luego pensó un momento antes de preguntar: «¿Tu mano está mejor ahora? No es nada grave, no te retrasará. No te preocupes, Xiaobao». Xiaobao asintió, sintiéndose perdido. Quedó atrapado en una pequeña tina de madera, sin ningún lugar al que escapar, obligado a enfrentarse a Wayen. La mirada sincera de Wayen sin elección. La temperatura del agua subía cada vez más. Xiaobao sintió que las articulaciones de su cuerpo eran pinchadas por agujas finas, experimentando un dolor agudo y entumecedor. Su cuerpo alternaba entre calor y frío. A medida que la temperatura del agua subía, esta sensación se hacía más pronunciada. Era como si en un momento estuviera en agua hirviendo y al siguiente lo arrojaran a un pozo helado. Debido a los efectos de la medicina, una gran parte del cuerpo de Xiaobao ya estaba entumecida por el dolor, pero aún se sentía extremadamente incómodo. No pasó mucho tiempo antes de que Xiaobao gritara con un calor insoportable, lo que llevó a que Siming guiara a Sujin paso a paso sobre cómo mantener la temperatura del agua. Todos los presentes sudaban profundamente, incapaces de soportar el abrasador verano. La mente de Xiaobao ya estaba algo confusa, simplemente se retorcía incómodamente en la bañera. El rostro de Wayen estaba empapado en sudor. Al ver la angustia de Xiaobao, sintió que le dolía el corazón, incapaz de evitar derramar lágrimas.
Cuando abrió los ojos, todo estaba completamente oscuro. Sus miembros se sentían a no responder y estaba abrumado por el calor, más irritante que permanecer bajo el sol abrasador. Xiao Bao obligó a su brazo a moverse y después de que pasó una sensación de hormigueo, sintió que la mitad de su cuerpo estaba pesado. «Xiao Bao, ¿estás despierto?» Xiao Bao giró la cabeza y vio a Wayne acostado a su lado usando ambas manos y pies para abrazarlo. «Wayne, levántate, hace mucho calor». Xiao Bao quería empujarlo, pero después de luchar durante mucho tiempo no pudo levantar el brazo. Era como si no tuviera huesos y no pudiera ejercer ninguna fuerza. De repente, Wayne le tocó la frente. «¿Te sientes incómodo? Tienes calor por culpa de la flor demonio rojo. Tu piel estaba tan roja al mediodía y no se calmó hasta que el sol se metió». «Es realmente incómodo, como estar abrazado por un incendio en pleno verano». «¿Abrazado por un incendio, dices?» «Ese debería ser yo». «No te pedí que me rodearas, solo mantente alejado de mí». Wayne frunció el ceño, pero su cuerpo no se movió y sus manos se apretaron más. «No necesito estar cerca de ti para sentir calor. Mi temperatura corporal es, en realidad, más baja que la tuya. Cuando estás cerca de mí, te sientes más cómodo». «¿Cómo es posible? ¿Te quedaste aquí? ¿Qué pasa con Sujin?» El humor de Wayne se ensombreció al oír el nombre de Sujin. «Él está descansando. Ha gastado mucha energía interna». Pero él está bien. ¿Qué podría pasarle? Solo necesita descansar». ¿Qué hora es? Tal vez debería ir a verlo, a ver cómo está. No puedo dormir de todos modos y él todavía está enojado conmigo». Normalmente, cuando Sujin estaba de buen humor, si Xiao Bao daba el primer paso para disculparse, Sujin no se molestaría en discutir con él. Entonces, parecía que ahora era un buen momento. «Es la mitad de la noche. ¿Por qué quieres ir ahora? ¿Acaso lo visitas a menudo a mitad de la noche?» «Ya es medianoche. Ay, si no voy ahora, nunca iré. Date prisa, levántate, quiero dormir y tú deberías irte». «¿Pero qué no acabas de decir que no puedes dormir?» Xiao Bao no podía recordar lo que acababa de decir. Solo quería encontrar una excusa para mantener a Wayne lejos de él. Era la mitad de la noche y los dos estaban acostados en la cama luciendo desaliñados. La mirada de Wayne era casi depredadora, algo con lo que Xiao Bao estaba muy familiarizado. Pero Wayne claramente no iba a dejar pasar esto. Finalmente tuvo la oportunidad de estar solo con Xiao Bao, sin nadie más alrededor. Pero lo que era especialmente odioso era que su mente, la mente de Xiao Bao, ahora estaba pensando en otro hombre. De repente, Wayne se dio la vuelta y presionó a Xiao Bao. Sus ojos ardían como un fuego, miraban descaradamente a la persona que estaba debajo de él. Recordó que, más temprano hoy, había llevado a Xiao Bao, que se estaba desmayando, de regreso a su habitación, que Ximing había sonreído mientras pasaba y había dicho en voz baja: «Sí sabes cómo guiar, ¿verdad? Los efectos de la flor del demonio rojo son las mejores». El rostro de Wayne no pudo evitar sonrojarse. Miró los ojos abiertos de Xiao Bao y sintió una picazón insoportable en el corazón. Pero tenía miedo. ¿Qué pasaría si Xiao Bao reaccionara de la misma manera que la última vez? ¿Qué haría entonces? «¿Qué estás tratando de hacer, Wayne? Maldita sea, no puedo moverme ahora y tú quieres perder el tiempo, ¿verdad?» «Xiao Bao, te amo. Te extraño tanto. De verdad, tú no me extrañas para nada».
Xiaobao se quedó sin palabras ante esta pregunta demasiado directa de Wayne. ¿No quería? ¿Realmente no quería? ¿O tenía miedo de volver a enredarse con él? Wayne miró la expresión algo aturdida de Xiaobao, sintiéndose muy incómodo. En su memoria, Xiaobao era directo, decía lo que quería sin ocultar sus pensamientos. ¿Cuándo empezó a aprender a ocultar sus pensamientos, enterrándolos tan profundamente que ni siquiera él podía comprenderlos? Le gustaba Xiaobao, a quien se podía identificar con solo una mirada. Xiaobao. Wayne se inclinó. Sus labios recorrieron los de Xiaobao. Solo pruébalo y sabrás si lo quieres o no. ¿Quién dice que quiero intentarlo, Wayne selló con fuerza sus labios. Su mano encontró su camino debajo del cuerpo de Xiaobao, agarrando algo suave. Xiaobao abrió mucho sus ojos, incapaz de usar sus extremidades o su voz. Solo podía controlar sus partes más vulnerables. Con un toque vacilante pero tentador, Wayne exploró, mientras que su otra mano también se aventuró en el cuello de Xiaobao. Xiaobao retorció su cuerpo tratando de escapar de su toque, pero Wayne lo besó aún más profundamente. Cada toque, resbaladizo y suave, transmitía un intenso deseo. Los ojos de Xiaobao se humedecieron gradualmente mientras aceptaba pasivamente su invasión. Sintió un calor insoportable en su interior y supo que se debía a la influencia de la flor del demonio rojo. Al principio, simplemente se sintió acalorado como si estuviera en un horno. Sin embargo, con las bromas de Wayne sintió más que un solo calor. Era como si lo consumiera un fuego furioso, sintiendo una alucinación, y el calor encontraba una manera de salir de su cuerpo, concentrándose hacia abajo. Wayne rápidamente sintió los cambios en el cuerpo de Xiaobao y estaba muy contento. Xiaobao ya estaba mareado por su beso y la parte inferior de su cuerpo también estaba caliente y dura en las manos de Wayne. Tú, aprovechándote de la situación precaria de alguien. Al principio, ¿no eras tú quien se aprovechaba de la situación? Wayne, eres un bastardo. Wayne de repente sacudió el órgano inferior de Xiaobao, provocando que gritara, y todo su cuerpo estaba a punto de encorvarse. Se acercó mucho más, sopló en su oído y susurró suavemente: Xiaobao, déjame cuidarte. Entiendo tu cuerpo, me aseguraré de que te sientas cómodo, ¿de acuerdo? Esto es ridículo, Wayne. ¿Qué estás esperando de esto? Wayne sonrió y besó la comisura de sus labios, sus ojos llenos de deseo y coquetería, dejando a Xiaobao estupefacto. Fue entonces que poco a poco fue bajando, mirando a Xiaobao con profundo afecto y deseo, mientras abría la boca y tomaba su órgano inferior. Xiaobao agarró débilmente el cabello de Wayne con ambas manos. Su cuerpo se tensó de repente y luego cayó de espaldas sobre la cama. Nunca había experimentado una sensación tan fuerte. Sentía que los latidos de su corazón podían salir de su garganta en cualquier momento. El rostro de Wayne era tan increíblemente hermoso, con una expresión agradable mientras tomaba su miembro en su boca, lamiendo, tragando. Xiaobao podía sentir el calor, la humedad de su boca, su lengua resbaladiza, sus labios suaves. Todas estas eran sensaciones que acababa de experimentar. Este hecho fue demasiado impactante para él, porque para él, sin importar lo que Wayne le hiciera, Wayne todavía parecía tan inalcanzable como la luna, tan alto e inalcanzable como los cielos. El espacio frente a él se retorció sin control. Xiaobao sintió que su cuerpo estaba cálido y suave, que el deseo persistente aún no se había desvanecido por completo. Entrecerró los ojos, respirando con dificultad, disfrutando del emocionante entumecimiento. Xiaobao, ¿te sientes bien? ¿Te gusta? Xiaobao se esforzó en abrir los ojos, y ahí estaba Wayne.
lamiendo la comisura de sus labios. Su rostro tenía un tono rosado, sus ojos estaban empañados con una vista verdaderamente seductora. La parte inferior del cuerpo de Xiao Bao reaccionó casi visiblemente y Wei Yan se rió suavemente, una sonrisa de felicidad y satisfacción. El rostro de Xiao Bao ardía intensamente sin saber cómo reaccionar. Wei Yan se arrodilló entre sus piernas, golpeando suavemente el pequeño bulto rígido en el trasero de Xiao Bao. Xiao Bao gimió suavemente, su cuerpo temblaba, incapaz de resistirse a acurrucarse. Wei Yan se inclinó y frotó su mejilla contra la de Xiao Bao. «Xiao Bao, no tengas miedo». Wei Yan presionó casi todo su peso contra él, su rostro contra el suyo, sus mejillas y orejas rozándose entre sí. Sus manos, sin embargo, se movieron hacia abajo, primero acariciando la parte inferior de Xiao Bao, que respondían lentamente. La voz de Xiao Bao cambió por su tacto, esquivando sus besos a un lado mientras giraba su cuerpo para esconderse en la cama. Wei Yan no podía dejarlo escapar. Sintiendo que casi estaba allí, extendió la mano hacia la parte de atrás de Xiao Bao y masajeó lentamente su entrada con el pulgar. La zona no había sido utilizada de esa manera durante mucho tiempo, estaba apretada y seca. Masajeó eróticamente los pliegues, empujando gradualmente su dedo hacia adentro. La tierna abertura se fue suavizando poco a poco y el fino dedo de Wei Yan se introdujo lentamente. La sensación de ser apretado por las paredes calientes le hizo recordar vívidamente el sabor dentro de él, volviéndolo loco. Wei Yan dejó escapar un profundo suspiro inconscientemente. Xiao Bao estaba siendo besado tan agresivamente que se quedó sin aliento. Ya estaba mareado por los besos. No fue hasta que sintió la familiaridad pero desconocida sensación de intrusión desde atrás. Recuperó la conciencia, mirando a Wei Yan con los ojos muy abiertos. Solo entonces Wei Yan lo soltó, se lamió los labios y miró los labios hinchados de Xiao Bao por el beso. Una oleada de deseo se precipitó hacia la parte inferior de su cuerpo, casi incapaz de contenerse. Wei Yan estaba sudando profundamente, una mano todavía moviéndose en la puerta trasera de Xiao Bao y la otra mano levantando la mano de Xiao Bao, colocándola sobre su propia erección caliente. Xiao Bao se asustó por la naturaleza ardiente y retiró la mano intentando en vano cerrar las piernas. «Suéltame, Wei Yan, no quiero hacer esto». La respiración de Wei Yan se volvió cada vez más pesada, la abertura se ensanchó gradualmente y la piel circundante se volvió rosada. Wei Yan agregó un dedo más y lo giró hacia adentro para ampliar la abertura. Era muy cuidadoso y Xiao Bao no sentía dolor, pero era incómodo. La sensación de que algo se insertara en ese lugar era algo a lo que no podía acostumbrarse sin importar cuántas veces lo experimentara. Miró los ojos de Wei Yan llenos de deseo. Ningún hombre podría detenerse en esta situación. Solo podía torcer su cuerpo incómodo, incapaz de escapar de la invasión gradual de Wei Yan. Xiao Bao se sintió débil, mareado, e instintivamente se frotó contra la almohada rogando mientras miraba a Wei Yan. Wei Yan retiró sus dedos, dejando al descubierto la entrada palpitante. Dejó escapar un gruñido bajo, aparentemente tratando de contenerse. Sosteniendo su propio órgano caliente, Wei Yan poco a poco empezó a entrar en Xiao Bao, sondeando lentamente a su interior. Xiao Bao se estremeció. De repente levantó la cabeza y emitió un grito suplicando que parara. El órgano de Wei Yan apenas había entrado un poco, por lo que solo pudo avanzar un poco para evitar lastimarlo. Bajó la cabeza y besó a Xiao Bao con fuerza diciendo: «Xiao Bao, no puedo contenerme más. No me rechaces. No te haré daño, nunca te haré daño. No tengas miedo». Diciendo esto, Wei Yan agarró a Xiao Bao impidiéndole moverse. La voz de Xiao Bao estaba llorosa y sus extremidades se movían débilmente en vano. Wei Yan ya había entrado en una buena parte, dejando escapar un suspiro de satisfacción, completamente inmerso en el intenso placer que envolvía el caliente pasaje. Fue realmente enloquecedor, cada centímetro presionando contra las cálidas y apretadas paredes de carne, sintiendo que cada intrusión lo acercaba más
poseyéndolo por completo. Deseos intensos rugieron en su interior, incrustando su deseo ferozmente en el cuerpo de Xiao Bao. Xiao Bao gritó, incapaz de distinguir si era dolor o algo más, solo sabiendo que la intensa estimulación lo hacía incapaz de soportarlo. Cada embestida de Wei Yan hacía que el rubor se extendiera por toda su piel. El sonido de sus movimientos, acompañado por los ruidos húmedos de las salpicaduras, era suficiente para hacer hervir la sangre, y más aún cuando los dos estaban inmersos en el acto. La parte inferior del cuerpo de Wei Yan continuó su implacable asalto dentro de Xiao Bao, profundo y superficial, sabiendo exactamente dónde empujar para brindarle a Xiao Bao el máximo placer. En medio del tormento de estos deseos alterados, la mente de Xiao Bao se quedó en blanco. No podía pensar en nada. El intenso placer, que excedía sus límites, no lo dejaba en espacio para ningún otro pensamiento. Solo podía sentir al hombre que lo apretaba firmemente, sus fuertes manos, su elevada temperatura corporal, sus vigorosas embestidas, sus besos suaves pero urgentes. Su garganta estaba tan ronca que no podía hablar. Quería que Wei Yan se detuviera, no podía soportarlo. Ola tras ola de placer lo hacían sentir como si estuviera en medio de una tormenta furiosa, a punto de ser destrozado en cualquier momento. Las lágrimas nublaron su visión y sus gemidos suplicantes apenas eran audibles en medio de la intensa cópula bestial. Hasta que Wei Yan gritó de repente. Su cuerpo tembló violentamente mientras eyaculaba su semilla abrasadora dentro de Xiao Bao. El calor hizo que Xiao Bao se sintiera como si lo estuvieran quemando y solo pudo torcer su cuerpo como un pez arrojado a la orilla. Su cabeza se sentía pesada, apoyada en el hombro de Wei Yan con los ojos cerrados y jadeando pesadamente. Desde el ángulo de Wei Yan solo podía ver la hermosa curva de la barbilla de Xiao Bao, pero sin embargo, sintió que su deseo no se había extinguido en absoluto, en cambio, se había convertido en aún más intenso. Después de recuperarse lentamente del clímax, Xiao Bao sintió inmediatamente que la cosa caliente todavía estaba dentro de él. Esta sensación era indescriptiblemente horrible y lo hizo sentir extremadamente avergonzado. Golpeando débilmente el brazo de Wei Yan, le exigió que lo sacara. En cambio, Wei Yan lamió sus orejas y barbilla y murmuró: «Déjame quedarme un poco más. Se siente tan bien, Xiao Bao». Después de decir estas palabras, empujó un poco intencionalmente. Dejó escapar un gemido de satisfacción, se retiró lentamente un poco y el fluido bloqueado fluyó. Cuando Xiao Bao estaba a punto de protestar, Wei Yan volvió a empujar hacia adentro emitiendo un sonido lascivo. Furioso, Xiao Bao giró la cabeza y golpeó su cabeza contra la de Wei Yan. Wei Yan jadeó, apretó el brazo alrededor de la cintura de Xiao Bao y con un fuerte giro cambiaron de posición. Wei Yan levantó la cintura de Xiao Bao, levantándola para que Xiao Bao se arrodillara frente a él. Esta postura era realmente depravada, lo que hizo que el rostro de Xiao Bao se sonrojara. Wei Yan lo besaba con cariño y consuelo, desde la espalda hasta el coxis. Su órgano inferior comenzó a acariciar lentamente el interior del cuerpo de Xiao Bao. Xiao Bao se sintió incómodo y sus ojos se pusieron rojos mientras miraba ferozmente a Wei Yan. Wei Yan se inclinó y lo besó diciendo: «Me retiraré, ¿de acuerdo?». Con esto, realmente sacó su cosa de un tirón. El cuerpo de Xiao Bao tembló y el líquido blanco lechoso se convirtió lentamente en un pequeño arroyo. Wei Yan tenía una vista completa de ese ángulo y al observarlo sintió que ardía. «Xiao Bao, aún no está limpio. Déjame limpiarlo por ti». Con eso, sus delgados dedos siguieron empujando en la abertura hacia adentro y sacándolo hábilmente de la zona. Xiao Bao sintió que su cuerpo temblaba como una hoja al viento y el inquietante placer surgió sin control. Un fluido húmedo y pegajoso goteaba a lo largo del orificio carmesí manipulado. Xiao Bao contuvo un sollozo, sintiéndose demasiado avergonzado. Estaba completamente inmerso en el torbellino de la lujuria sin encontrar una salida. Su mente racional
le decía que detuviera inmediatamente ese comportamiento absurdo, pero su cuerpo no podía resistir este placer abrumador. Todavía recordaba vívidamente el éxtasis que había experimentado con esta persona una y otra vez, y lo dispuesto que estaba a complacerlo, deseando presentarle toda la belleza del mundo ante él. Amar a alguien es una cuestión de costumbre. Es como precipitarse hacia el precipicio, sin importar el peligro, el miedo, el arrepentimiento o el deseo de detenerse. Se había arrepentido durante mucho tiempo, había querido detenerse durante mucho tiempo, lo había intentado muchas veces, muchos métodos, pero todavía había tanta gente detrás de él, arrastrándolo, ayudándolo, tratando con todas sus fuerzas de detenerlo. Sin embargo, al final no pudo detenerse. Debió haber estado corriendo demasiado rápido, demasiado apresuradamente, demasiado imprudentemente. Incluso si se derrumbara, se lo merecía. Era patético. Xiao Bao enterró profundamente su rostro en la almohada. Las lágrimas humedecieron una gran parte de su rostro. Siempre tomaba todo tipo de decisiones estúpidas en su vida, lo que le traía diversos problemas a él y a quienes lo rodeaban en diferentes grados. A las personas como él, incluso si tienen otro golpe de mala suerte, solo se les llamaría patéticas. Wayne lo llamaba por su nombre con cariño mientras empujaba su miembro hacia adentro. Sus sensibles paredes de carne se estiraban centímetro a centímetro. Comenzó a empujar lentamente y luego mucho más rápido, haciendo que los gemidos de Xiao Bao cambiaran. Sus cuerpos se movían con un movimiento rítmico, el sonido de la carne contra la carne y la respiración agitada se entrelazaba en la tranquila luz de la luna. Wayne, incluso después de varias rondas, todavía tenía la energía para lavar delicadamente el cuerpo de Xiao Bao y cambiar las sábanas. Su expresión era extremadamente alegre y satisfecha durante todo esto. Siempre que Xiao Bao lo miraba, sonreía gentil y feliz. Una persona tan hermosa, con una sonrisa así, podría derretir el corazón de cualquiera. Lamentablemente, el asombro de Xiao Bao no duró mucho. Sus párpados luchaban por mantenerse abiertos, todo su cuerpo se sentía somnoliento, demasiado cansado para hablar. Sentía que se desmayaría. Wayne rápidamente lo sostuvo en sus brazos, besando suavemente su rostro. De repente, pareció recordar algo. Buscó a tiendas detrás de su espalda y sacó un objeto duro, colgándolo alrededor del cuello de Xiao Bao. Xiao Bao, entrecerrando los ojos, lo miró. Wayne entonces parecía un poco tímido, pero finalmente dijo: «Esto es una muestra de amor. Yo tengo uno igual. Normalmente ambas personas, tú y yo, deberíamos tener uno». Xiao Bao miró hacia abajo, pero estaba demasiado oscuro para poder ver con claridad. Se encontraba demasiado agotado y somnoliento, apenas prestaba atención a lo que decía Wayne. Al ver la mirada aturdida de Xiao Bao, Wayne besó sus párpados y dijo suavemente: «Duerme, duerme, Xiao Bao. No te molestaré hasta que se te pase el veneno. Solo descansa». Abrazado por Wayne, una corriente cálida fluyó a través del corazón de Xiao Bao, hundiéndose poco a poco en sus sueños. Al día siguiente, Xiao Bao perdía y recuperaba la conciencia ya exhausto. Después de que Kesiming le administrara la medicina, entró en un estado de aturdimiento. A pesar del intenso calor, Xiao Bao no pudo soportarlo y quedó aún más aturdido. El uso de energía interna para iniciar el fuego agotó en gran medida la energía interna de Kesiming. Su Jin no apareció ese día, pero afortunadamente Kesiming tenía experiencia, por lo que resultaba más hábil guiar a Wayne. Wayne estuvo en un estado ligeramente mejor que su Jin después de 2 horas,
luciendo menos desaliñado, pero todavía algo débil. Al finalizar, Cao Kai llevó a Xiao Bao a una habitación para que descansara. Durmió durante 3 días antes de recuperar la conciencia. El proceso de desintoxicación ya no era tan agonizante. Aunque Su Jin no se veía muy bien, su experiencia y la guía de Kesiming evitaron que se desperdiciara mucha energía interna. Con la recuperación de Su Jin, Wayne, que estaba físicamente frágil, no tuvo la oportunidad de acercarse a Xiao Bao. No fue hasta que el último día estaba a punto de terminar que apareció Wayne. Su aparición coincidió con el momento más débil de Su Jin, demostrando que si Su Jin no podía con él, nadie más podía. Así que por primera vez entró con confianza. A medida que se acercaba el final, la incomodidad se hacía menos notoria. El último día, Xiao Bao solo sentía el calor, con una sensación cada vez más relajada en su cuerpo que desafiaba toda descripción. Durante los últimos 7 días, no había caído ni una sola gota de lluvia y el cielo estaba consistentemente claro. Al cabo de 2 horas, Kesiming le ordenó a Wayne que sacara a Xiao Bao de la bañera, después de tomarle el pulso y administrarle acupuntura. Todos lo observaban ansiosos, pero después de un largo rato, finalmente dio un suspiro de alivio, se volvió hacia la multitud y dijo: «Todo ha salido bien». Solo entonces todos se relajaron. Cao Kai y Jinbao corrieron hacia Xiao Bao llorando y riendo. Su Jin se sentó a su lado, luciendo pálido pero aliviado, y Wayne sostuvo la mano de Xiao Bao con fuerza. «En el futuro, deberías prestar más atención a mantenerte abrigado en invierno y tratar de salir menos. Tu condición actual es similar al reumatismo. Es imposible recuperarte por completo a como eras antes, pero no será tan doloroso como solía ser. Básicamente, no debería haber ningún problema importante». Xiao Bao asintió con entusiasmo. Este ya era un muy buen resultado. Miró a Kesiming sintiéndose agradecido y dijo: «Muchas gracias, maestro Kesiming». De repente, Kesiming agarró a Jinbao por el cuello emitiendo un fuerte sonido de un beso en su rostro. Miró juguetonamente la mirada esquiva de Jinbao y dijo: «No tienes por qué agradecerme, pero está bien. Me quedaré como máximo otro medio mes. Observaré tu proceso, veré si hay alguna recaída, te recetaré más medicamentos, te daré una receta como tal y luego me lo llevaré». «¿Y a dónde irás?» «Primero iré a las montañas. En el futuro, si te quedas sin medicinas, puedes ir allí a buscarlas. Si no estoy cerca, te dejaré algunas». «Pero si no estás cerca, entonces, ¿en dónde estarías?» Xiao Bao sintió una punzada de miedo, preocupado que podría haber alejado sin darse cuenta a Jinbao y no volver a verlo nunca más. Uy, ¿por qué tanta charla innecesaria? De repente, Su Jin llamó a Cao Kai atrayendo la atención de todos. «Llévame de vuelta a mi habitación, por favor». Su Jin parecía cansado y Cao Kai lo ayudó a levantarse y lo guió hacia afuera. «Su Jin», gritó Xiao Bao. «Su Jin, por favor no te enojes conmigo. Hablaremos de eso mañana». «Su Jin, gracias». Está bien». Pronto, solo Xiao Bao y Wayne permanecieron en la habitación. Sentado junto a la cama de Xiao Bao, Wayne permaneció en silencio sintiendo suavemente su frente. De repente, Xiao Bao recordó algo. Sacó una cuerda de su cuello y reveló una antigua pieza de jade. Se podría decir que era la mitad de una pieza, ya que el jade parecía estar dividido en 2 mitades en un patrón de Tai Chi. Rápidamente Wayne sacó la pieza que poseía y alineó cuidadosamente las 2 piezas de jade formando perfectamente un patrón completo de dragón y fénix. «Wayne, esto es...»
pertenecía a mi madre. Xiao Bao, al contemplar el estatus de su madre, su complejo pasado y las personas involucradas, sintió un escalofrío. Xiao Bao, ¿entiendes lo que quiero decir con esto? Xiao Bao, que no carecía de perspicacia, comprendió de verdad. Resulta que el veneno frío se había curado, física y mentalmente. Sentía una sensación sin precedentes, sensación de alivio, como si la pesada carga que lo había estado sofocando finalmente se hubiera levantado. Aunque todavía tenía cicatrices emocionales, probablemente no podía cambiar su naturaleza de curación de heridas y de olvidar el dolor. Tal vez era demasiado terco para superar este desafío con Wayne, o tal vez era demasiado susceptible a la tentación, o tal vez era simplemente autocrítico y siempre terminaba arrojándose al fuego. De todos modos, ya no podía resistir más, ya no podía negarse más. Realmente quería darle otra oportunidad. No sabía qué le deparaba el futuro, tal vez caería en un abismo aún más desesperado, pero ahora no podía convencerse a sí mismo de no creer en la sinceridad de Wayne. Le gustaba tanto esta persona que aunque le hubiera puesto un cuchillo en el cuello, no habría podido resistir la tentación de enamorarse de él. Bajo la sincera mirada de Wayne, Xiao Bao dudó por un largo tiempo y finalmente preguntó una cosa bastante tonta. ¿Estás realmente hablando en serio esta vez? Por supuesto, Xiao Bao, hablo en serio. Entonces, devuélveme a Shan Yu. Devuélveme a mi hermana. Ese había sido el único obstáculo entre ellos. Mientras él le devolviera a su hermana, podrían haber olvidado el pasado, haber comenzado de nuevo y todo habría sido como antes. Incluso si ya no fuera el maestro Jin, aún podría haber tenido una familia completa y un cuerpo sano como antes. Eso habría sido suficiente. Wayne lo miró en silencio por un momento, sus ojos llenos de complejidad y emociones profundas, y finalmente asintió. Está bien, Xiao Bao. La traeré de vuelta. Devuélveme a mi hermana y podremos arreglar nuestro pasado. Esto es lo que me debes, Wayne. Devuélveme a Shan Yu y tal vez pueda abrir mi corazón de nuevo. Dejar de resentirme contigo todo el tiempo, dudar de mis decisiones y comenzar de nuevo contigo. Está bien. Recuerdo lo que dijiste. Definitivamente la traeré de vuelta. Xiao Bao también asintió, con las yemas de los dedos temblando levemente. Pronto volvería a ver a Shan Yu. Pensar en ella lo había hecho sentir incómodo. Se había preguntado cómo estaría ella en este momento. Perdido en sus pensamientos sobre Shan Yu, Xiao Bao no se había dado cuenta en absoluto de la expresión oscura de Wayne. Finalmente, Wayne se inclinó y besó la comisura de sus labios. Xiao Bao, espera por mí. Si puedo regresar con vida. Muchas gracias por ver el video. Si gustan apoyar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita para que les avise cuando se sube actualización, y si conocen a alguien que le gustaría escuchar esta historia, no olviden compartirlo, darle me gusta y dejar su comentario. ¿Qué tal les pareció esta parte 15? Solo quiero decir que narrando esto se me quitó el frío. Vaya momento, incluso el narrador estorbaba en esta escena. Pero adivinen qué, pronto le diremos adiós a esta hermosa historia. Según mis cálculos, otras 2 partes más y llegaremos al gran final. Recuerden dejar su hermoso comentario sobre esta parte y no olviden poner un emoji de fueguito para saber si les gustó. Sin más, nos veremos la próxima actualización.